Aquí abajo. Esperando mi última clase. A las 3. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, en lo que te apuras. Te dije, necesito un iPad y no me la compras. Te dije, necesito un iPad y no me la compras. Sí. No terminamos de ver nuestras diapositivas, ¿verdad? Vamos a acabarnos esas. ¿No es? Ciencia cognitiva. Hola chicos, ¿ya me escuchan? Sí. Hola, profe, sí. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Primero les quiero preguntar, ¿cómo están hoy, chicos? Bien, maestra. Ok. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo están, chicas? Voy para acá. ¿Cómo están, chicas? Ok. Bueno, la clase pasada no terminamos de ver nuestras diapositivas. Vimos un poquito de qué es la diapositiva, ¿sí lo recuerdas? ¿De qué te acuerdas que hablamos la clase pasada? De la, no sé, ¿aquí ya? De la diferencia de la psicología conductual y la psicología cognitiva. Ajá, el cognitivismo. Fue lo que estuvimos viendo y cómo hablábamos de cómo para que la psicología y el cognitivismo tuviera ese reconocimiento, se tuvieron que haber vivido muchos procesos. Porque la psicología es una ciencia mucho de la observación y la observación es algo que no puede ser científicamente comprobado porque se presta mucho a la subjetividad. Entonces, bueno, hablamos de esta ciencia cognitiva. Hablamos de este señor que se llama Howard Gardner. Él es un autor que empezó a observar y a pensar dentro de todo lo que él observaba. Decía que los seres humanos no podemos ser solamente estímulos, no podemos ser solamente conductuales. La parte conductual tiene mucho peso en nosotros, ¿saben? Nosotros somos conductuales y somos primitivos. Aunque evolucionemos y pasen muchos años y pase mucho tiempo, nosotros siempre vamos a ser primitivos, siempre vamos a regresar a nuestra parte primitiva. Y es nuestra naturaleza. Es como lo que tenemos ahí en la subjetividad y ahí guardado. Pero no podemos separar esa parte conductual de nuestra naturaleza humana. Es parte de nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, el instinto. El instinto es algo que nosotros tenemos arraigado. Y ahí es donde nos damos cuenta que somos bestias, somos animalitos. Sin embargo, hemos desarrollado esta parte cognitiva y la parte emotiva. La clase pasada hablábamos, ¿no?, de cómo los animalitos tienen pensamientos. Incluso preguntábamos qué era un pensamiento, que dijimos que era una representación mental ligada a una emoción, y eso es un pensamiento. Los animalitos también tienen pensamientos. Obviamente, los procesos cognitivos que generan a lo mejor son de menor o mayor grado, no lo sabemos. El estudio de la mente todavía sigue siendo un enigma. Hay muchas cosas que se siguen estudiando y siguen saliendo cuestionamientos. Incluso la psicología
tiene como una división entre las un pensamiento es una representación mental ligada a una emoción. Todos los pensamientos son representaciones mentales, pero a veces pasan tan en automático, tan en fracción de segundo, que ya no nos hacemos conscientes de lo que es un pensamiento. Incluso cuando yo estoy hablando con ustedes y les estoy diciendo, los animalitos tienen pensamientos y tienen emociones, por aquí es como si en su cabecita pasara una película. Y si yo te digo, los gatos piensan, tú vas a pensar en el gato que tú conoces. Y si tú tienes gato, vas a pensar en tu gato. Y si yo te digo, y los perros piensan, si tú tienes perro, vas a pensar en tu perro. Pero todo pensamiento es una representación mental ligada a una emoción. Y alguien me puede decir, ay, es que a mí me encantan los gatos. Y lo que hicimos la clase pasada, ¿te acuerdas con el pastel? Si empezamos nosotros a investigar, puedes llegar al fondo de por qué te encantan los gatos. O alguien, en alguna ocasión recuerdo, en alguna clase, una de nuestras maestras nos hablaba del trauma. Que al final el trauma pues es algo que se te quedó grabado aquí. Un evento traumático se te quedó grabado aquí y está vinculado con una emoción. Y a ella le daban pánico los perros. Entonces nos hablaba de un caso de una paciente a la que le daban pánico los perros. Y yo por eso les digo, si nosotros empezamos a indagar, llegas a la emoción siempre. Entonces, en la sesión le empiezan a preguntar, ¿por qué te dan pánico los perros? Y entonces la chica nos empieza a decir, ay, es que una vez yo fui a un lugar a recoger unas cosas, iba caminando yo sola. Desde ahí te empieza a dar información, cuando se iba caminando yo sola. Ahí hay una emoción relacionada con él. ¿Por qué nos mencionan que iba caminando sola, no? Y de repente sale un perro y me muerde. Ah, ok. Y entonces, pues, yo gritaba y gritaba y el perro me seguía mordiendo y por más que yo gritaba nadie me hacía caso y entonces me dan pánico los perros. Pero nos lo platicó con mucha naturalidad y cuando empezamos a preguntar y a preguntar y a preguntar, y en ese caso la maestra empezó a preguntar, ella nos empieza a narrar que después de que el perro la mordió, ella salió corriendo y la primera persona a la que le marcó fue a su papá. Y que entonces dijo, papá, es que me acaba de morder un perro, ven. Y que el papá le dijo, ahorita voy, ¿a dónde estás? Y que ella le dijo a dónde estaba. Y cuando nos empieza a hablar de su papá, empieza a llorar. Y entonces, la figura eran los perros. Pero el fondo era una emoción relacionada con el evento de su papá. Y lo que en realidad le había generado una emoción es que cuando ella necesitó a su papá no estaba. Entonces, el enigma de cómo funciona la mente humana y cómo funciona la emoción, todavía sigue siendo eso, precisamente un enigma. Y podemos ir rascando y podemos irnos dando cuenta de muchas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor la chica pensaba que le daban pánico a los perros, después se hizo trabajo psicoterapéutico y en realidad ella tenía una emoción, un trauma grabado aquí, conectado a una emoción. ¿Cuál era la emoción? Que cuando ella vivió ese evento, estaba sola, le pidió ayuda a su papá y su papá no llegó. Aunque sí llegó, no llegó en el momento que ella quería, pero llegó. Pero así funcionan los eventos traumáticos y hay muchos experimentos conductuales que se han hecho precisamente para observar cómo funciona la mente humana. ¿Cómo podemos hacer reversible, por ejemplo, alguna fobia? Pero eso ha sido como un proceso que se ha hecho poco a poco. Este personaje que está aquí en las diapositivas, Howard Gardner, él precisamente observaba que los seres humanos no podíamos ser totalmente conductuales. Y él nos habla y definió la ciencia cognitiva como un empeño contemporáneo, es decir, esta ciencia y este estudio de lo cognitivo, de cómo funciona la mente, es más o menos reciente.
Y empírico, ¿por qué? Porque se basa en la observación, en lo experimental, en lo que nosotros vamos sintiendo. Y bueno, en el origen, él se basa en el origen de los estudios de la psicología y de la mente y empieza a observar. Y en esa observación él dice que no podemos ser 100% conductuales y que antes estaba todo muy normado. Incluso nuestra educación fue más tradicional y más conductual de lo que es ahora. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela existía la fila de los de 10, de la de los de 9, de las de 8 y de la de los de 6. Eso es conductual. Los seres humanos siempre hemos estado en esta teoría conductual y siempre hemos estado en el estímulo, en la respuesta. Y lo hacemos y lo seguimos haciendo. Somos conductuales y actuamos bajo ese impulso de la respuesta y de la respuesta. Tenemos una recompensa positiva y seguimos repitiendo un comportamiento. Eso es conductual. Tenemos una recompensa negativa y no repetimos ese comportamiento. Eso es conductual. Lo cognitivo se refiere a cuando hacemos procesos de asimilación y entonces hay una respuesta. Y es más significativo. Por ejemplo, cuando nos aprendemos las tablas de multiplicar, hoy en día, los niños se siguen aprendiendo las tablas de la misma manera en que me las aprendí yo, tú y tú. ¿Cómo te las aprendiste tú, Cristian? De memoria. Incluso hasta las cantaban, ¿no? O sea, el cantadito sigue siendo el mismo, el 2 por 1, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Así nos las aprendimos. De memoria. Ese es un proceso memorístico. ¿Cómo podríamos ahora cambiar ese proceso memorístico a un proceso cognitivo donde ya existe aquí un proceso mental para llegar al aprendizaje? Con el simple ejemplo de las tablas. Nosotras nos las aprendimos de memoria. ¿Cómo podría haber un proceso diferente? Pues, como por ejemplo, póster. Un póster. Ok. Bueno. Ok, ahorita vamos a ver. Sergio, ¿sí me escuchas? Alexis. Sí, profe. ¿Qué puedes, de lo que hemos hablado acerca de lo cognitivo y lo conductual, qué diferencia encuentras tú entre lo que es lo conductual y lo que es lo cognitivo? Pues que son muy diferentes porque la conducta pues es lo que reflejamos nosotros, lo que hacemos, ¿no? En la manera en cómo nos expresamos corporalmente. Y lo conductivo sería que lo que estamos plasmando, viendo más que nada, ¿no? Lo conductual es el estímulo y la respuesta. Por ejemplo, cuando a ti te prenden un cerillo y tú o un bebé le prenden un cerillo y el bebé lo agarra y se quema, el bebé tuvo un proceso de aprendizaje, pero fue mediante un estímulo negativo. ¿Cuál va a ser la respuesta? Ya no se va a volver a quemar porque ya aprendió. Eso es conductual. Lo conductual es que si tú al bebé le das la sopa de brócoli y no se la quiere comer, le dices, si te la comes,
te regalo esta paleta y el bebé se la come. Eso es conductual. Lo conductual es estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. El estímulo puede ser positivo o puede ser negativo. Si es positivo, va a reforzar la repetición de esa conducta. Y si es negativo, va a restar, a contrarrestar esa conducta. Adelante. Entonces, por ejemplo, si yo a mi niño le digo, si no te pones la sopa, te voy a pegar. Es un estímulo negativo. Y entonces, ¿qué sucede? En la mente del niño, para que no le duela, se va a comer la sopa. Y cuando es positivo, En la mente del niño, para que le den la paleta y le guste y sienta satisfacción, se va a comer la sopa. Así lo entienden. Es conductual totalmente. Eso se inició de manera experimental. Hay un autor muy conocido, precisamente para lo conductual, es Skinner. Él empezó a hacer experimentos con los perros, y quienes estudian administración ya lo deben conocer. ¿Qué hacía él? Que a los perritos les mostraba alimento, y cuando se los mostraba, los perritos babeaban. Esa era la respuesta. Entonces ellos ya sabían que iban a comer, los estaba estimulando en positivo. Después Skinner le aumentó el sonido de la campana. Les mostraba el alimento y los perros babeaban. Les mostraba el alimento y los perros babeaban porque ya iban a comer. Después les mostraba el alimento y les sonaba una campana. Y los perros ya sabían que iban a comer. Les mostraba el alimento y les sonaba la campana. Después quitó el alimento y solo le sonaba la campana. Y el perro se estimulaba porque pensaba que iba a comer. Y así funcionamos los seres humanos. Es lo mismo que la paleta. Te comes la sopa, te doy una paleta. Te comes la sopa, te doy una paleta. Es conductual. Y hay aprendizaje, claro que lo hay. Pero es más condicionado, más instintivo. Estímulo-respuesta. Entonces Skinner hizo este experimento y se llama condicionamiento operante. Quiere decir que nosotros funcionamos condicionados. Obviamente hay muchos autores, como Gardner, que dice que no podemos funcionar solo así, que debe haber algo más. En esa observación, Howard Gardner empezó a ver que, por ejemplo, no puede haber un solo tipo de inteligencia, porque eso nos encasillaría a todos. Y hay muchos tipos de inteligencia. De hecho, él desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, el condicionamiento es eso. Y el cognitivismo es el que afirma que para que haya un proceso de aprendizaje, debe haber todo un proceso aquí adentro. Un proceso en el que yo me voy a lo que ya conozco. Yo me imagino aquí adentro en el cerebro. ¿Han visto la película de Intensamente? ¿La han visto cómo saca sus esferitas? Cómo hay unos muñequitos que abren unos archiveros y se van. Yo me imagino que así funciona aquí adentro nuestro cerebro, nuestra cabeza, nuestro CPU, donde para que haya proceso de aprendizaje, tú aquí adentro buscas en tus memorias, en lo que ya conoces, te anclas de eso que ya conoces y generas un nuevo aprendizaje. Entonces, son como las dos posiciones que están contrapuestas una frente a otra. El conductismo solo es estímulo y respuesta. Y el cognitivismo nos habla de un proceso. Cuando yo les pregunto, ¿cómo nos aprendimos las tablas de memoria en un proceso automático memorístico? ¿Cómo lo podemos pasar a otro tipo de aprendizaje más consciente? A un proceso que suceda aquí, que no solo sea ver en una imagen el 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6.
Cuando el niño lo comprende, hay un proceso diferente. Cuando tú le dices al niño que 2 por 1 es igual al 2 una vez, y lo ve, dice, ah, sí. Y cuando tú le dices al niño, ah, y entonces el 2 por 2, cuando le empiezas a decir el 2 por 1, es 2, es decir, el 2 una vez. Y el 2 por 2 es lo mismo que el 2 dos veces. Y el 2 por 3 es lo mismo que el 2 3 veces. Esto es memorístico, conductual. Esto es un proceso más consciente. Esto es cognitivismo. Te vas a lo que tú ya sabes, a tu memoria, a lo que ya conociste. Subes un escaloncito más y generas un nuevo aprendizaje. Eso para pasar del aprendizaje conductual al cognitivismo, al aprendizaje significativo. Ya nunca se te va a olvidar. Si el niño no se sabe las tablas de memoria, pero comprende esto, se va a saber las tablas. Y es así funciona el cerebro humano. Adelante. Hice otra pregunta. Y por ejemplo, en el campo de la sopa, Ajá. ahí cómo se podría hacer la diferencia entre la psicología conductual. Negativo, ajá, pero en el cognitivo, todo sí, condicionarlo, se toma la sopa. ¿Qué va a pasar cuando el niño no tenga nada más que comer que esa sopa? Y tenga hambre. Se va a comer la sopa. Desde un proceso consciente. ¿No te quieres comer la sopa? Ok, no te la comas. ¿Tú sabes qué pasa cuando alguien no come? Le puedes ir explicando. El chiste es que tú hagas que las respuestas te las dé el niño, para que haya un constructo aquí. ¿No te quieres comer la sopa? No. ¿Y qué va a pasar si no comes sopa y si no comes nada? Puedes optar por que él comprenda y llegue solo a la respuesta, o porque no haya otra cosa más que comer que esa sopa y él solito llegue a comerse esa sopa. Pero no le tienes que mostrar nada más, ni agua, ni paleta, ni dulce, ni chicle, ni pastel, ni nada. Dejarle el plato de sopa hasta que el hambre gane. ¿Y qué va a tener que comer? La sopa. Y entonces, ahí llegaste al proceso sin el condicionamiento. Si el niño ya es más grande, tú le puedes explicar, por ejemplo, si es caldo de frijoles, ¿no? Que el caldo de frijoles tiene hierro, que el hierro ayuda, que la sangre, muchas cosas que hacen los papás y que le dicen, a ti te gusta mucho ir a jugar fútbol, pero si no comes la sopa no vas a tener fuerza y no vas a poder jugar fútbol. Y el niño, ¿te gusta jugar fútbol? Sí. Entonces, si no te comes la sopa no vas a estar fuerte para jugar fútbol. ¿Quieres ir a jugar fútbol? Entonces, él va haciendo un proceso. Si te das cuenta, también hay un poco de condicionamiento. Pero al final, que él vaya viviendo su propio proceso, lo hace llegar a él solo a la respuesta. Y así es como lo podríamos hacer. Sí, de ahí también ya tiene una respuesta. Claro, hay muchas teorías. Por ejemplo, el conductismo es una teoría que en educación se utiliza mucho. En este caso, tú estudias leyes. ¿Tú qué estudias? Leyes, ok. Hay muchísimas teorías, como el que en pedagogía y en psicología, incluso en administración se utilizan. El conductismo es una de ellas. Por ejemplo, ¿cómo utilizan en el área administrativa el conductismo? Ah, pues el empleado del mes. El empleado del mes es condicionamiento operante. Tu estímulo es que tu foto salga, por ejemplo, en McDonald's. ¿Cuál es
es el estímulo? Que tu foto esté ahí pegada junto a la puerta porque eres el empleado del mes. Eso es condicionamiento operante. Claro, eso es condicionamiento operante. ¿Cuál es otro estímulo? Al empleado que llegue puntual todo el mes se le va a dar un bono. Eso es condicionamiento. Lo utilizamos más de lo que nosotros pensamos. Pero si tú llegas a la parte consciente, no necesitas decirle a uno de tus empleados, o sea, ¿por qué premiar algo que él tendría que hacer si llegar temprano es algo que le toca? Si lo haces desde el aprendizaje consciente, él no va a necesitar el bono, él lo va a hacer porque sabe que lo tiene que hacer desde su propia conciencia. Pero, lo que decíamos en la clase pasada, la sociedad es conductista, somos muy conductistas, mucho. Entonces, es así como funciona. Alexis, otra vez te vuelvo a preguntar. Ahora, con esta explicación, ¿cuál es la diferencia entre el conductismo y el cognoscitivismo? Pues que el conductismo reaccionas y aprendes por las cosas malas o positivas o negativas. Es una forma de aprender. Exacto. Muy bien, Alexis. Es precisamente así. ¿Ok? Entonces, lo que yo les mencionaba es que en aquella época hubo muchos autores de teorías psicológicas que decían, es que yo no soy solo conductista, no soy solo estímulo-respuesta, no soy un animal, debe haber algo más. Uno de ellos fue Howard Gardner. Y entonces él empezó a decir que los seres humanos no éramos así, que nosotros había algo más que motivaba nuestra conducta, como por ejemplo las emociones. Y entonces empezaron a estudiar muchísimas interrogantes que surgían. Y a raíz de eso empezaron a surgir nuevas teorías psicológicas del comportamiento humano y de cómo funciona la mente. Sergio dice que su micro no sirve. No te preocupes, Sergio, está bien. Entonces, Howard Gardner empezó a hablar acerca de las inteligencias, por ejemplo. Él decía que no solo existe una inteligencia, que existen muchas. Y que nosotros, los seres humanos, somos, por ejemplo, una mezcla de todas esas inteligencias. Por ejemplo, él nos habla de que existe la inteligencia espacial. Hay seres humanos que son buenos para una cosa y para otra no. Por ejemplo, nos habla de que existe la inteligencia lógico-matemática y que existe la inteligencia musical y que existe la inteligencia kinestésica y así muchos tipos de inteligencias. Hay quien ha desarrollado hasta 12 inteligencias múltiples, él nos habla de 8. La inteligencia verbal, la lógico-matemático, la espacial, la interpersonal, la intrapersonal y algunas otras que ahorita las busco y se las digo. El caso es que él en su observación, y como a muchos nos pasa, observamos algo y decimos, es que no puede ser solo así. El ser humano no puede funcionar solo por el estímulo y la respuesta. El ser humano tiene que ser algo más de eso. Nuestro cerebro tiene que funcionar de manera diferente y es así como se llega a todas estas teorías, de la del conductismo a la del cognoscitivismo. De esta se saltó a esta. Y yo muchas veces le he dicho a mis alumnos que es como si esta fuera la mamá y de esta salieron muchas cosas. De esta salió, por ejemplo, la del positivismo, la del aprendizaje significativo, la de las inteligencias múltiples, pero la base es esta. Al final siempre estamos estudiando la conducta humana. Howard Gardner empezó a reformularse la manera en la cómo actuábamos los seres humanos. Por eso desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples y de cómo cada ser humano tiene desarrollado más un tipo de inteligencia que otra. Muchos piensan que si tienes desarrollado un tipo de inteligencia, solo tienes desarrollada esa. Y no, los seres humanos somos como un abanico de todas esas inteligencias múltiples, pero las tenemos unas más. Claro, por ejemplo, a lo mejor para tú que vas a ser o que ya eres abogada y tú también necesitas saber redactar
y necesitas potenciar esa inteligencia. Necesitas también desarrollar la inteligencia interpersonal para cuando hables con uno de tus consultantes o clientes, puedas tener esa empatía con él. Necesitamos desarrollar muchas inteligencias. Por ejemplo, la inteligencia espacial, ¿a qué se referirá ese tipo de inteligencia? ¿A qué le suena? Como que hay gente que puede ubicar espacios, decorarlos, moverse en ese espacio. La inteligencia corporal, ¿a qué creen que se refiere? ¿Quiénes creen que la desarrollen? Gimnastas, bailarines, actores, todas esas personas. Pero si te das cuenta, un actor también necesita desarrollar la inteligencia intrapersonal y la interpersonal para desarrollar el papel. La inteligencia lógico-matemática, ¿quién cree que la desarrolla? Físicos, químicos, ingenieros, maestros. Los maestros pueden desarrollar muchas inteligencias. La interpersonal, la intrapersonal, la lógico-matemática, muchas. Entonces Howard Gardner empezó a hacer esta categorización de inteligencias y a decir pues que los seres humanos somos más que conducta y más que un estímulo y una respuesta. Entonces, partiendo de eso, de todas estas referencias anteriores, podemos decir que la ciencia cognitiva, el cognitivismo, se encarga de explicarnos cómo funciona nuestro cerebrito, nuestra mente y nuestra cabeza, a través de muchas comparaciones. Una de las principales analogías o comparaciones que hizo fue relacionar el cerebro con una computadora, y ya lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Cómo funciona una computadora? Le llega información de afuera. ¿Cómo le llega información de afuera? Con mi USB. En mi USB yo traigo las diapositivas. Esa es información que te llega de afuera. La metes a la computadora y la computadora hace un procesamiento. Buscar la información, buscar el programa que la va a ejecutar y mediante ese procesamiento ahora sí la proyecta. Esa es una analogía que nos asemeja cómo funciona la mente de los seres humanos. Entonces, mediante este tipo de explicaciones y de analogías, nos pudimos dar cuenta que la mente del ser humano no solo es esto, no solo es estímulo y respuesta. Son procesos que aquí pasan, donde tú te encuentras aquí parado y cuando te presentan una nueva información, te llega a través de los sentidos. Y cuando te llega aquí adentro, tú la procesas de manera diferente a todos. De acuerdo a lo que tú sabes, la procesas, ya que la procesaste, dices, ah, ya entendí. Cuando dices ya entendí, o ya me cayó el 20, o ya comprendí, pasas al siguiente escalón. Es decir, los seres humanos nos movemos en zonas de desarrollo de aprendizaje. La zona de desarrollo donde estoy se llama zona de desarrollo actual. Y la zona de desarrollo a la que quiero llegar se llama zona de desarrollo próximo. Y siempre me estoy moviendo en esos dos escalones, del actual al próximo, de lo que ya sé a lo que quiero saber. Y cuando llego a lo que quiero saber, repito el ciclo. ¿Okay? Mediante esas analogías es que nosotros nos dimos cuenta que el ser humano funciona de manera diferente a solo lo que antes se pensaba. Lo que mencionábamos en la clase pasada, antes se pensaba que los seres humanos nacíamos en ceros. Y no es cierto, no nacemos en ceros, ya traemos procesos. Incluso hay estudios que hoy aseguran que ya nacemos por algo. Desde que estamos aquí adentro, ya traes información. Desde cómo fuiste concebido. ¿Saben que eso es importante? Claro que es cierto, porque cuando estás adentro de la madre, escuchas a pesar de que, o sea, aunque estés adentro, y yo creo que sí escuchas. Claro, y el cerebro guarda información. El último órgano que perdemos cuando morimos es el oído. De tal manera que la persona ya murió, pero sigue escuchando. Algo en su cerebro sigue escuchando. Y uno de los primeros órganos que desarrollamos es el oído. Entonces el bebé aquí adentro trae información desde la manera en la que
fue concebido. Si fue planeado, si no fue planeado, que bueno, eso de planeado, debo decirles que, de acuerdo a estadísticas, el 90% de los seres humanos no fuimos planeados. Debo decírselos. Que es diferente ser planeado. Es diferente ser planeado a ser deseado. Ajá. Puedes no haber sido planeado, pero haber sido muy deseado. Pero el 90% de los seres humanos no fuimos planeados. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos. De mis 3 hijos, planeé a la de en medio. De decir, quiero tener a un bebé y en este momento ya es el momento y lo planeé. Y entonces, y mis otros 2 hijos son muy amados y muy deseados, pero en ese momento no estaban planeados para ese momento, pero son muy deseados y muy amados. Es diferente. Desde cómo fuiste concebido, si fuiste planeado, no planeado, deseado, no deseado, desde cómo fue el entorno, desde si tu mamá te aceptaba, te amaba. Y ahí hay muchas teorías también psicológicas y de psicoterapia que nos hablan de ese vínculo con la mamá. Del vínculo con la mamá y el papá, porque los dos son importantes. Pero bueno, ese es otro tema que hablaremos después. Pero aquí nos habla de que hubo muchas figuras relevantes en la psicología y aquí nos muestran los nombres como Chomsky, Miller, el mismo Gardner, Brunner, que es muy humanista. Todos estos ya son más humanistas. Ya nos dicen que el hombre tiene precisamente ese sentido humano, esa trascendencia de ser, esa universalidad, el estar integrado en todo. Para muchos de ellos nosotros somos un universo integrado en otro universo, donde si una parte de nosotros no está bien, la otra parte tampoco. Entonces empieza a desarrollarse la psicología desde una perspectiva más humanista y no conductista. Hay muchas ramas de la psicología y una de ellas es la humanista, que para poder ser vista como una rama fundamentada, también tuvo que vivir un proceso. ¿Ok? Por eso aquí nos dice que hubo, bueno, aquí nos dice que para que empezara a verse a esta psicología como una ciencia, hubo muchas, han visto cómo a veces hay simposios y hay reuniones médicas y simposios médicos. Bueno, lo mismo sucedía con la psicología. Por eso aquí dice que hubo figuras relevantes como Chomsky, Simon, Miller y el mismo Gardner, que empezaron a dar origen a un nuevo movimiento de la psicología. No hay como una fecha exacta para decir, bueno, la nueva perspectiva de la psicología es en tal fecha. Pero si se dan cuenta, no es tan antigua. Nos habla de que fue más o menos por los años 80. Dice, tanta precisión parece excesiva, pero lo que sí es cierto es que en el año de 1956 suele consensuarse como la fecha de inicio de la nueva psicología cognitiva. Ya había teóricos, sí, desde 1956 ya había teóricos que empezaban a observar cosas. Y en estos simposios médicos, en estas reuniones de psicólogos, en estos simposios, se juntaban y hablaban entre ellos y decían, es que yo no estoy de acuerdo con esta teoría. Y otro teórico por ahí decía, yo tampoco. En mis estudios yo he observado que los seres humanos somos una mezcla de la emoción con el pensamiento. Y entonces en estas reuniones que se llevaban a cabo de médicos y de psicólogos, fue que se empezó a hablar de las nuevas teorías cognitivas. Por eso aquí dice que en este año empezaron a haber publicaciones y libros y estudios científicos de algunos de estos estudiosos de la materia, y entonces publicaron trabajos que dieron pauta a este nuevo movimiento cognitivo. Marcaron la dirección para que muchos otros se fueran sumando y fueran también estudiando el comportamiento del hombre. Porque la psicología y la ciencia cognitiva se basa en eso, en ir viendo cómo el hombre se comporta. Lo que yo les decía en la clase pasada, a veces le decimos a los niños cosas que ni nos imaginamos que les estamos diciendo. Como cuando tú le dices a tu hijo que no fume, pero se lo estás diciendo con el cigarro en la mano. Entonces, ¿qué le estás diciendo a tu hijo? ¿Que se fuma o que no se fuma?
Es decir, empezaron a observar cómo nos comportábamos los seres humanos y empezaron a salir muchas otras teorías que hoy seguimos estudiando. Por ejemplo, yo les he dicho que soy psicoterapeuta, pero yo soy psicoterapeuta sistémica. Es decir, la psicoterapia que yo estudié habla de que nosotros pertenecemos a un sistema familiar y que ese sistema familiar tiene mucho peso en cómo nos comportamos en lo individual. Es decir, en esta teoría de la psicología tradicional, por llamarlo de alguna manera, tú te comportas como te comportas por ti. En lo sistémico, tu comportamiento, las situaciones, las dinámicas que se van viviendo en tu vida tienen mucho que ver con las cosas que han pasado en tu sistema familiar desde antes incluso de que tú nacieras. Adelante. Una pregunta. Y por ejemplo, si yo ya en un sistema familiar conductual, ya es una persona mental, hay que cambiar por una. Es que los seres humanos sí somos muy conductuales, pero sí hay modo de cambiar esa conducta. Claro, hay muchos experimentos. Lo que yo te mencionaba hace rato era cómo se puede revertir una conducta, si se puede. También hubo un experimento, precisamente hablando de la teoría conductista, se hizo con un niño. A este niño lograron hacer que él tuviera aversión por los muñecos afelpados o por los animales afelpados. A este niño le mostraban un conejito de felpa y cuando el niño se iba a acercar a tocarlo, un sonido estruendoso sonaba, lo asustaba y el niño se retiraba. Y cada vez que el niño lo iba a hacer, sonaba esto. Entonces el niño generó un trauma y una aversión por los animales afelpados como los conejos, los perros, los hámsters, los muñecos de peluche. ¿Qué pasó? Que después pudieron hacerlo reversible cuando le mostraban un estímulo positivo cuando se acercaba, por ejemplo, a un conejito. Se me ocurre. Sí se puede hacer reversible. Ahora se lo... Sí. Se llama psicoterapia. Sí, terapia. Sí se puede. Obviamente es más fácil trabajar en el origen y todas las teorías, todas van a ir al origen, ¿no? O sea, la conducta que tú muestras tiene un origen, entonces tienen que ir al origen de esa conducta. Claro que ir a terapia pues a veces es un poco doloroso, pero no hay otra forma más que mirando esa conducta que necesitas. De alguna manera cuando tú vas a terapia es porque te diste cuenta de que necesitas hacer algún cambio o mirar algo que no habías mirado. Y eso te confronta emocionalmente. Esa confrontación emocional pues duele. Chicos, ¿algo que quieran comentar hasta aquí? Pues yo en lo personal no, profa. Sí, va bien. ¿No? Bueno, ¿Nadie más, chicos? yo no. No. Ok, ya entonces como que queda clara la parte de lo conductual y de lo cognitivo. Ok, bueno, entonces, a partir de esta observación es que ellos empiezan a desarrollar una nueva ciencia o un nuevo estudio de la mente, de cómo funciona la mente. Entonces, nos dice aquí lo que decías hace rato. Imagínate, esto es desde 1956, o sea, no es algo que haya sido tan antiguo. Nos habla de un simposio sobre la teoría de la información en Estados Unidos y entonces estos teóricos empiezan a dar aportes, empiezan a hablar acerca de cómo, de esta analogía de las computadoras y para demostrar esta teoría y esta comparación que se hace, de cómo funciona el lenguaje del ser humano. Y es así como muchos teóricos empiezan a dar aportes, entre ellos Brunner. A mí Brunner me gusta mucho, es un teórico muy humanista. Y bueno,
se da esta analogía, empiezan a hablar acerca de cómo funciona la mente, de cómo se asemeja a la computadora, y es así como surge este estudio de la ciencia cognitiva. Y a ella se van adhiriendo después muchas otras disciplinas, pero es así más o menos como surge la ciencia cognitiva como lo conocemos hoy, el estudio de la mente, cómo funciona la mente. Entonces, vamos a ver, también descubrieron la neurología. De la neurociencia, hay muchos estudios. Por ejemplo, hoy hay un estudio que habla de la neuroeducación, que estudia cómo funciona la neurociencia desde la perspectiva educativa. Dice aquí, las ciencias cognitivas entonces abarcan muchas disciplinas diversas, desde la teoría de la información hasta la lingüística, pasando por la neurología, la psicología y hasta la etología animal. A la educación y a este tipo de ciencias y de teorías se le unen muchas otras. La filosofía, muchas. Pero les repito que el estudio de la mente sigue siendo como un enigma. Hay muchas cosas que suceden en la mente humana. Por ejemplo, claro, hay muchas. Por ejemplo, se me ocurre ahorita el estudio de una mente psicópata. Hay mucha gente que todavía no llega a descubrir por qué un ser humano desarrolla estas patologías. Pero hay conductas que se pueden observar a través de la psiquiatría que te pueden dar pistas de cómo un ser humano tiene una mente o una potencialidad para convertirse en un sociópata, por ejemplo. Y desde niños, en el área de trabajo donde yo estoy, pues obviamente hay un departamento especializado de psiquiatría. Yo trabajo en un psiquiátrico, pero para niños. Entonces, obviamente hay un psiquiatra especializado para trabajar con los niños. Y de repente te llega a asombrar cómo este niño, con algunas conductas, puede ser manipulador, por ejemplo. Y cómo un niño puede desarrollar patologías y convertirse posteriormente en un sociópata, manipulador, controlador, etcétera, etcétera. Pero esas... No, adelante. Una persona manipuladora, una persona que tiene una chica, no tiene desarrollo. Es que precisamente ese es el enigma del que te hablaba hace rato. Hay muchas conductas que son aprendidas. Por ejemplo, el chantaje emocional. Pero el estudio de la mente sigue siendo un enigma porque pues hay muchos, lo que te decía hace rato de un psicópata, cómo su mente puede llegar a desarrollar estas patologías sociópatas. Es un enigma de cómo las desarrollan. A veces su entorno familiar es un entorno familiar tranquilo, afable, y sin embargo desarrollan este tipo de patologías sociópatas. En otras ocasiones no, es decir, cada caso tiene su particularidad, en otras ocasiones no. Puedes observar esas conductas desde niño, a lo mejor en entornos familiares muy hostiles, y entonces puedes llegar a comprender por qué desarrolló esta personalidad y esta patología sociópata, pero en otras ocasiones no. Es ahí donde está el enigma. ¿Quiénes pueden determinarlo? Pues los especialistas, por ejemplo, psiquiatras. Pero cada caso tiene pues, su particularidad, pero hay muchos casos que te sorprenden. Bueno, empezaron a hacer esta analogía y estas comparaciones entre el hardware y el software. El hardware es lo físico, lo que se toca, y el software son los programas que metes a la computadora. Entonces nuestro hardware es esto. Y nuestro software es toda la información que llega, la que no se ve, la que no se toca, y cómo nosotros la procesamos y generamos un aprendizaje, generamos un proceso. Por eso es lo que nos dice el primer párrafo. En 1960 todos estos movimientos toman fuerza, con Brunner, con Miller, en estudios en universidades de mucho renombre, como Harvard. Y entonces empiezan a tener mucha difusión los escritos y los artículos y las publicaciones que ellos hacen. Por eso dice aquí,
En la década de los 60 el movimiento toma fuerza, Brunner y Miller van dando impulso y difusión a estas nuevas ciencias cognitivas, van haciendo estudios y ellos en Harvard fundan un centro que se dedica únicamente a estudiar estos procesos cognitivos. Es decir, en la Universidad de Harvard, ellos solicitan, hacen una petición para fundar este centro, les dan este permiso y entonces empiezan a hacer estudios experimentales. Bueno, dice que tuvieron gran difusión las nuevas ciencias cognitivas y en 1960 publican los planes y la estructura de la conducta. Y entonces, allí es como el conductismo tiene como esta partida. Con estos estudios que hacen estos teóricos, con estos estudios en la Universidad de Harvard, el conductismo queda atrás y empieza a haber una nueva escuela que empieza a estudiar precisamente el cognoscitivismo. Y entonces empiezan a hacer como esta comparación, también empieza a tener más avance la tecnología, todo lo cibernético, todo lo tecnológico. Hasta aquí algo que quiero mencionar, chicos, porque yo hablo mucho. Empieza a comer la clase. Quedan 6 minutos. ¿Algo que quieran comentar, chicos? Todo bien, profe. No, profe. Muy bien, profa. Bueno, nos quedan 6 minutos de clase. En lo que nos queda de clase, ¿qué les gustó y qué no les gustó? Adelante. Bueno, Es que es fácil, nada más. Precisamente es cuando llega la comprensión, cuando ya no lo haces como respuesta a un estímulo, cuando lo comprendes, ya hubo un aprendizaje cognitivista, ya hubo un proceso en ti, ya hubo algo significativo que ya no se te va a olvidar. Es como aprender a andar en bicicleta. Dejas de andar en bicicleta y cuando vuelves a usar una bicicleta, sabes andar en bicicleta. Ok, adelante chicos, ¿quién iba a hablar? en lo personal, profe, bueno, a mí me gustó cómo explica su clase. También respecto al tema del conductismo y el cognoscitivismo, ya no entendí muy bien esas dos partes, pero sí tengo algo claro. Y dice que, bueno, en mi idea es que el conductismo se basa en la observación del comportamiento, en los estímulos y las respuestas de cada persona, ¿cierto? ¿Es así? Sí, es correcto. Y el cognoscitivismo se basa en el proceso de adquisición de los conocimientos Sí, en el proceso que estás aquí adentro. mediante cierta información. Y ahí Te llega influyen la muchas cosas. información, la procesas y generas aprendizaje. Sí, bueno, Adelante. eso es lo que me quedó más claro de esas dos partes. Es justo así, Isaac. Creo que Sergio quiere hablar. ¿Ya sirve tu micro, Sergio? ¿O por el chat? Por el chat. Sergio dice, me gustó mucho la parte de cómo explicó el conductismo, de cómo gracias a lo que nos rodea nosotros nos aprendemos cosas. Eso es lo que entendí. Es así, Sergio, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Pues a mí me gustó lo del conductivismo porque es una forma en la cual aprendemos todos los seres humanos sin que nos demos cuenta. Y Sí. es algo que aprendes para toda la vida porque siempre estás aprendiendo. Hasta en la puerta, con fuego, en agua, en todo estamos aprendiendo constantemente, que si nos ponemos a pensar, pues es algo que desde chico tenemos. Claro, así es, Alexis, hasta en las relaciones. ¿Por qué no queremos volver a tener una relación cuando ya tuvimos una relación fea? Por una conducta aprendida. Entonces te da miedo.
Entonces dices, no, mejor no. Entonces eso es simplemente una conducta aprendida y hasta en las relaciones somos así. Entonces por el conductismo que se crean personas malas como de alguna manera sí y no. Lo que nos menciona Sergio dice, entonces por el conductismo es que se crean personas malas como asesinos, violadores, etcétera, etcétera. Sí y no, porque lo que decíamos hace rato, hay patologías donde un ser humano está en un entorno familiar amable, bonito, y sin embargo tiene un pensamiento psicópata, y es un enigma. Pero hay quien vive en un ambiente hostil, en un ambiente feo, y claro que va a generar una conducta aprendida y la va a repetir, pero cada caso tiene su particularidad. En muchos casos sí, Sergio, pero no es la generalidad, no todos. Como, profa, A ver, vemos la pregunta de acá y ahorita me haces tu pregunta, Alexis, o quién, sí, espérenme, a ver. Como dice mi compañero que personas, Ajá. pero también quería yo preguntarle, Luis, que si de eso depende también la A ver, no te sí, escuché. o sea, sí, como dice mi compañero, que la psicología conductista se puede llegar a ser la persona como él menciona. Sí se puede. Pero lo que yo quiero saber es si eso, ese rasgo de personalidad Con el estímulo publicitario. Sí, claro. Ajá, sí. Sí, claro. Sí, si tú viviste de niño una situación hostil en tu casa, el 90% de probabilidades es que tú repitas esas conductas. El 90% de posibilidades. También existe algo que se llama la psicología invertida. Por ejemplo, si yo viví con mi padre alcohólico, fue tan traumante lo que viví que yo no lo voy a repetir. Eso es la psicología invertida. Por eso les digo que cada caso tiene su particularidad, pero el mayor porcentaje es así. Vives una situación hostil y la repites, por lo que nos dice él, como la película del Joker, que todo el mundo era malo con él, y entonces generó él esta conducta. Sí es así, sí pasa así, pero cada caso tiene su particularidad. Sí. Ok, ¿quién más iba a hablar, chicos? yo, profe. Adelante, Alexis. Profa, bueno, yo siento que el conceptivismo, Ajá. eso lo tiene, bueno, le voy a poner un ejemplo, que yo tengo un amigo, porque lo conocí en la prepa y pues yo me considero una persona muy sociable, que habla mucho y pues hace amistad muy rápido. Y pues me hice amigo de él y todo, y al paso del tiempo vi que él era muy callado y le empecé a preguntar que por qué. Y dice, es que me da pena hablarle a la gente. Le digo, ¿por qué? Dice, pues es que desde chico me inculcaron que si no me hablan, pues yo no hablo, y estar callado, y si otra persona habla, pues yo escucho nada más. Claro. Y ese es un ejemplo, ¿no? Sobre eso. Ese es un ejemplo de una conducta aprendida, donde, por ejemplo, está el niño chiquito y están hablando todos los papás y los tíos, y llega, mamá, y dice, cállate que estoy hablando con los grandes. ¿Qué aprendió el niño? Que él no puede hablar. Entonces hay cosas que les enseñamos y no nos damos cuenta y se las dejamos grabadas en el subconsciente. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos la clase pasada de la teoría del iceberg? Se las voy a explicar en la siguiente clase. Lo que está en nuestro subconsciente es de lo que no nos damos cuenta que sabemos, pero ahí está. Y solo del 3 al 5% es lo que yo sí sé que sé. Entonces, ¿por qué te da pena? Ahí tu amigo te dijo, es que yo aprendí que no puedo hablar, que cuando los demás hablan yo solo escucho. Esa es una conducta aprendida desde niño. O que llegue el niño y dice, ¿qué no ves que estoy ocupada? ¿Qué le estás enseñando a tu niño o a tu hijo? Que no estás disponible para él. ¿Qué va a pasar? Que cuando tú te quieras comunicar con él no vas a poder, porque tú le enseñaste que no estabas disponible, que siempre estabas ocupado para él. Y eso se los enseñamos con lo que no les decimos. Y hay veces que lo que no decimos
se va a la teoría del iceberg en la parte de abajo. O cuando le dices, a ver, quítate, yo lo hago. ¿Qué le estás diciendo? Que él lo hace mal. Y no le dijiste que lo hace mal, solo le dijiste que él no puede hacerlo. Sin palabras. Son conductas aprendidas que quedan grabadas en el subconsciente. Pero ¿dónde las aprende? La mayor parte, nosotros de los 0 a los 6 años somos una esponjita de absorción potenciada al N%, y es más, de los 0 a los 3 años nuestra conexión neuronal y lo que aprendemos está potenciado. Aprendes a gran velocidad. Un niño recién nacido en sus procesos de desarrollo pasa a una velocidad impresionante de ser alguien desvalido a ser alguien que camina por sí mismo. Porque estamos potenciados en ese periodo de nuestro desarrollo, estamos potenciados a aprender. Precisamente antes no había tantas maneras de ver cuando un niño tenía una capacidad cognitiva diferente. Existía la observación, por ejemplo. Hoy existe el tamiz auditivo. Antes, ¿cómo se daban cuenta que el niño no oía? Pues porque se caía la cacerola y el niño se había dormido. Lo observabas o le hablabas y no te pelaba. Hoy existe el tamiz auditivo y se lo hacen a los bebés. Antes era la observación. Antes, ¿cómo observaban que un niño a lo mejor tenía algún tipo de retraso en su desarrollo cognitivo, intelectual o físico? Ah, pues porque a los 6 meses el niño en esa etapa de desarrollo se debe sentar solo. Y mi niño no se sienta, mi hijo no se sienta, no hace el movimiento de prensa, no se queda con mi mano así, como lo hacen los niños a esa edad, no sigue la mirada de un objeto. La observación era lo que nos daba la respuesta. Hoy existen muchos otros estudios, pero antes no existía. ¿Quién nos daba esos aprendizajes que de adultos seguimos repitiendo? Pues nuestro contexto más cercano, la familia. Ok, chicos, ya se nos acabó la clase. Otra vez no hay tarea, pero para la siguiente clase sí va a haber. Entonces, pues les agradezco mucho. ¿Alguien que quiera comentar alguna otra cosa, chicos? No, profe. Muchas gracias a todos. Gracias a los que estamos aquí. Cristian, gracias. Estamos aquí con los comentarios. A los que están allá. Alexis, Carmen, Isaac, Sergio, Mariana, Mauricio, a todos. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el sábado. Gracias, maestra, igualmente. Que tenga un buen Gracias, fin de profe, semana. nos vemos el sábado. Bye. ¿Qué dice Sergio? Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Nos vemos el sábado, chicas. Sí, gracias.